Buenos días, jóvenes. Soy de la especialidad de electrónica, la profesora Rosana Arias, y les voy a explicar cómo utilizar el multitester. Primero, les voy a indicar en qué consiste el multitester. Tenemos el display o la pantalla, tenemos el botón de encendido, tenemos el selector, tenemos los jacks de conexión donde van a ir insertos las puntas de prueba y el multitester tiene variados valores de los distintos parámetros eléctricos que ustedes van a utilizar para estas mediciones. Uno de los parámetros eléctricos es la resistencia que se mide en ohmios, con sus diferentes valores, magnitudes máximas para medir. Luego tenemos intensidad de corriente. Y en este caso, si nos vamos a en qué se mide la intensidad de corriente es en amperes. Y acá tenemos, en este costado tenemos amperes. Pero tenemos dos tipos de medición en amperes. Tenemos el de corriente continua y tenemos el de corriente alterna. Y es simplemente detectar cuál es la diferencia entre ambas. Corriente continua son líneas, corriente alterna es una onda. Luego tenemos la medición de voltaje, tensión o potencial eléctrico, que se designa por la letra V. Y también tenemos la diferencia entre ellas, que es continua, las líneas, y alterna, la onda, con sus diferentes valores para cada una. Y por último, los jacks de conexión, que es lo importante. Tenemos la COM, que es la importante y siempre va a ser para la punta negra. Luego tenemos la medición de tensión, resistencia y continuidad o diodo. Y tenemos dos diferentes para las mediciones de intensidad de corriente. Una para intensidad de corrientes bajas, otra para intensidad de corrientes altas. Entonces lo primero que vamos a hacer es hacer una medición. Y para eso tenemos el protoboard con algunos de los componentes que ustedes ven acá. Tenemos resistencias y tenemos un LED para que ustedes puedan ver que está funcionando el circuito. Para que funcione tenemos una fuente de alimentación conectada con 5 volts solamente. Entonces, lo primero que deben hacer ustedes es ubicar la punta de prueba negra en el jack de la COM. Y luego la punta de prueba roja, dependiendo de qué se va a medir, voltaje, resistencia o intensidad de corriente. En este caso vamos a medir primero voltaje y resistencia. Ubicado eso, y ahora procedemos a seleccionar. ¿Qué vamos a medir? Primero resistencia. Entonces nos vamos a ubicar en esta parte de acá, porque acá tenemos ohmios. La resistencia que vamos a medir es de 2200 ohm, que es esta, de color rojo, rojo, rojo y dorada. Entonces, si sabemos que es de 2200, lo que tenemos que hacer es seleccionar el valor más cercano, pero mayor a ese valor de resistencia. Y en este caso tenemos 200, 2K, 20K, 200K, 2 mega, 20 mega y 200 megas. El que hemos seleccionado es 20K. ¿Por qué? Ese valor es 20.000 ohm. 2K, ¿por qué no lo hemos seleccionado? Porque es mucho menor que 2200 ohm. Por lo tanto, el parámetro que nos va a servir es 20K. Entonces, cada punta de prueba va a ir al extremo de la resistencia, a cada uno de los extremos. Y es simplemente tomando las puntas de prueba y colocando en cada extremo de la resistencia para que ustedes lean que el valor es 2,15 kilo ohmios. Ese es el valor de la resistencia. Siempre la resistencia se debe medir sola, sin conexión a alguna fuente de alimentación. Por eso está apartada. Ahora, segundo, vamos a hacer la medición de voltaje. Y para eso tenemos el circuito, que es un circuito en serie. Tenemos la punta de alimentación negra
conectada al circuito por este extremo. Vamos por la primera resistencia, un diodo LED, segunda resistencia, tercera resistencia y luego llegamos a la fuente de alimentación por el lado positivo. Lado negativo de la fuente, lado positivo de la fuente de alimentación. Circuito en serie porque todos los elementos, todos los componentes están conectados en sus extremos. Entonces hacemos un solo conjunto, uno de la mano del otro. ¿Qué debemos hacer ahora? Seleccionar tensión o voltaje para poder hacer esta medición. Por lo tanto, si tenemos un circuito alimentado con tensión en corriente continua, vamos a seleccionar el voltaje en corriente continua. Para esto debemos seleccionar entre uno de estos dos. El voltaje de corriente continua sería el primero que está acá arriba, donde yo le estoy señalando. Vamos con el selector hacia allá. Si el voltaje máximo para el circuito son 5 volts, necesitamos siempre elegir el valor superior a los 5 volts. 2 volts no me sirve, no me alcanza, por lo tanto selecciono 20 volts. Tomamos las puntas y vemos si las puntas están bien colocadas en los jacks para hacer esta medición, que es la COM y luego voltaje, resistencia y continuidad. Por lo tanto, está bien seleccionado para poder hacer la medición y procedemos por cada elemento conectando las puntas de prueba al elemento en sus extremos, al igual como lo hicimos con la resistencia. Entonces, en el extremo de esta primera resistencia obtendremos un valor, 0,54 volts. La siguiente resistencia, 0,82 volts. La tercera resistencia, en los extremos, 1,75. Y por último vamos a medir también el diodo. $1,84 volts. Cada uno de los componentes del circuito, si ustedes se dan cuenta, tiene un valor de voltaje. Como es un circuito serie, cada voltaje se suma y nos va a dar los 5 volts que tenemos en la fuente de alimentación, que también lo podemos comprobar. $5 volts. Y por último, para medir intensidad de corriente. La intensidad de corriente tiene un procedimiento diferente. Y para esto debemos abrir el circuito. ¿Y qué significa abrir el circuito? Separar uno de los componentes del circuito, pero no completamente el elemento, sino es que uno de los extremos del componente. Si ustedes se dan cuenta, se apagó el LED porque esa es una desconexión en el circuito. Lo otro que debemos tener en cuenta es que el multitester hay que seleccionar obviamente el parámetro que es amperes para medir intensidad de corriente. Entonces, como estamos en corriente continua, debemos seleccionar A con líneas. Entonces vamos para allá. Seleccionamos un valor prudente que podría ser o 20 mA o 200 mA, porque es una corriente pequeñita la que estamos trabajando, ya que tenemos una alimentación de 5 volts. Y lo otro, las puntas de prueba. Tenemos que verificar si está bien ubicada la punta de prueba, sobre todo la roja, la negra queda ubicada ahí mismo, siempre. Y donde vemos miliamperes es donde debemos conectar esta punta de prueba. Es el procedimiento que deben hacer primero antes de hacer la medición. Y ahora, como ustedes se dan cuenta, ya tenemos abierto el circuito, el LED se ha apagado y las puntas de prueba al entrar en contacto con con el espacio que ha quedado abierto, donde tenemos que llevar las puntas de prueba, esto va a provocar que el circuito se cierre. En el fondo es como que el multitester forma parte de este circuito. Pero debemos darnos cuenta de que las puntas de prueba deben ir bien ubicadas. La punta de prueba negra ubicada siempre al sentido de la fuente de alimentación negativa y la punta de prueba roja en el sentido de la alimentación positiva. La alimentación positiva va hacia el LED y la alimentación negativa va hacia la tercera resistencia.
Entonces vamos a proceder a conectar entre la resistencia que desconectamos y el LED, que es de donde debería estar conectada esta resistencia. Y como ustedes se dan cuenta, el LED se enciende. Entonces hemos cerrado el circuito a través de el multitester. El multitester es el que está midiendo en este momento esa intensidad de corriente que está pasando por el circuito, con un valor de 2,4 miliamperes. Si nos damos cuenta, siempre hay que leer miliamperes. Y ese es el procedimiento, jóvenes, para realizar estos 3 fundamentales mediciones con el multitester para los circuitos electrónicos que vamos a ir estudiando durante este año. Espero que les haya quedado un poquito más claro, espero que hayan aprendido sobre el uso básico de este elemento que es fundamental para un técnico electrónico en esta época. Muchas gracias, jóvenes.